contamos con la presencia de dos expertos en nuestros estudios. Ambos son analistas políticos. Nos acompañan Fernando Suitanich y Giovanni Reyes. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de France 24. Bueno, en primer lugar, Fernando, ¿a qué podemos atribuir este triunfo de Sebastián Piñera? Bueno, en la primera vuelta, Sebastián Piñera estaba muy optimista y las encuestas no tuvieron nada que ver con sus resultados. Su resultado fue mucho más bajo que el que esperaba. Él esperaba sobre 40 y sacó 36. Y ahora fue todo lo contrario. Muchos pensábamos que iba a ser muy reñido, 52 a 48, 49 a 51, y esto fue realmente una paliza. O sea, a la media hora ya Piñera le sacaba 10 puntos, 9 puntos de ventaja a Guillermo, y a la media hora sabía que Piñera era el presidente de Chile. Yo pienso que ni el más optimista de la derecha pensó un resultado así. Y esto me lleva a pensar que hubo bandos y sectores de la nueva mayoría que no apoyaron a Guillermo, indudablemente. La democracia cristiana, que llevó candidata propia, Carolina Goich, un discurso mucho más conservador que el de Guillermo, aunque están en el gobierno, el tema del aborto, el tema del matrimonio gay, nunca logró prender en la democracia cristiana. Una izquierda por fuera de la institucionalidad, como es el Frente Amplio, tampoco prendió con Guillet. No creo que todos los votantes de Beatriz Sánchez fueron a votar por él. La juventud, sin duda, no fue a votar por Alejandro Guillet. Entonces, mientras la derecha estuvo mucho más cohesionada en torno a Piñera, la izquierda mostró fisuras, claro. Y esas fisuras se terminan pagando. Lo que me sorprendió es que yo tenía más optimismo en cuanto a que iba a haber más votación en la segunda vuelta, y no, fue muy similar a la primera. La gente con el voto voluntario realmente no sale a votar en un 54% más o menos del padrón electoral. Giovanni, ¿coincide usted con el análisis? Sí, en general coincido. Yo agregaría lo que dice Fernando, que hay una variable que nuevamente se demuestra. Fíjate que los grupos más conservadores dan la evidencia, dan la sensación y la evidencia concreta de ser más coherentes. Pueden tener objetivos de más corto plazo, ser en general un poquito más pragmáticos, realmente más pragmáticos, pero tienen mayor cohesión, mayor disciplina. La izquierda demuestra que tiene más divisiones, y si eventualmente no es un candidato, el grupo específico, exclusivo nuestro, entonces tienden a la opción contraria, que sería lo que ellos llaman la agudización de la contradicción, o bien abstenerse en la participación. Si me permites primero eso. Segundo, creo que esto también es un costo a la situación de la presidenta Bachelet, ¿verdad? No nos olvidemos que toda esta primera década, básicamente hasta 2012, de los gobiernos latinoamericanos fue una marea de precios altos de las materias primas, y eso permite tener mucho flujo de caja y dar, digamos, una sensación de bastante bienestar. Es la marea que yo diría levanta a Lula, a Chávez, a Correa, a Cristina Kirchner, a estos presidentes, llamémosle más socialdemócratas. Bueno, en el caso de Venezuela, más extremo a la izquierda. El crecimiento económico, digamos, usted atribuye a eso, digamos, también el hecho de que Bachelet se retire con una imagen muy baja, una imagen positiva. Claro, pero lo que pasa es que el escenario ha cambiado. Entonces ahora, como se decía en el reporte también, los precios de las materias primas están realmente bajos, ostensiblemente bajos. Entonces ya no hay esa liquidez de caja. Con un dato adicional, no nos olvidemos que Chile tiene en este momento 63%. La deuda total externa de Chile es 63% del Producto Interno Bruto. Es una de las más altas, seguida de Uruguay como con 51%, pero las otras son un poco más manejables. Hablemos ahora un poco de Sebastián Piñera, es uno de los hombres más ricos de Chile. ¿Qué sucede a nivel social con esto? ¿La gente cree que por el hecho de ser millonario no cometerá actos de corrupción? Bueno, el tercer hombre más rico del país, efectivamente, es Sebastián Piñera. Los detractores siempre lo acusaron de no diferenciar entre sus negocios y la labor pública. Hubo una compra allí de unas empresas vinculadas al Perú, después hubo unos convenios de sus empresas con unas empresas pesqueras peruanas, cuando se estaba fallando el Tribunal de la Haya sobre el tema marítimo con Perú. Entonces, eso dicen sus detractores que hace que sea un candidato complicado. Ahora, indudablemente al pueblo chileno esto no le importa, como lo habíamos dicho en el programa de la primera vuelta, la imagen que él proyecta es la imagen de un empresario exitoso, que le ha ido bien, y hay un pequeño piñerita, yo creo, en todos los chilenos que votan por él, de si a este hombre le ha ido bien en su vida, ¿por qué no pensar que le va a ir bien con el país? Y las cifras, hay que decirlo, las cifras en su gobierno son mucho más positivas
que las cifras del gobierno de Bachelet. La economía chilena se estancó. El alumno más pilo, más brillante del salón ya no es Chile como lo era antes. Indudablemente ya estamos relegados a un segundo plano. Entonces la gente confía mucho en el manejo macroeconómico de Piñera, la promesa de los 600.000 empleos, que él va a llevar a Chile a ser un país desarrollado, lo que yo no creo, porque un país que depende de materias primas nunca va a ser desarrollado, pero ese es el cuento que él vende. Y la gente, pues, confío. Vamos a ver. Yo no le deseo mal, obviamente, porque a la larga es el destino de todos los chilenos. Pero indudablemente hay un producto de marketing bastante fuerte en la campaña de Piñera. Y como decía el profesor, Bachelet a la larga le terminó pesando a Guillermo. Era muy difícil que un gobierno que tiene una valoración a lo máximo de 35% terminara pues apoyando a su sucesor. Aunque obviamente yo no veo tan claro que Guillermo realmente estuviera muy comprometido con decir que era el sucesor de Bachelet. Fue muy cuidadoso con eso. Sí, ¿no? Sí. Hasta el momento ya van 99,61% casi Piñera, por ciento de los votos escrutados. Así Es que irreversible. prácticamente podemos decir que Con la el tendencia con el es 25, fíjate tú, con el 25 la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, dijo perdimos, con el 25. Claro, estamos ante una tendencia claramente irreversible. Giovanni, quería preguntarle a usted lo siguiente. Piñera necesitaba los votos del candidato de extrema derecha y pinochetista. Estamos hablando de José Antonio Kast. ¿Esto le podrá traer alguna consecuencia, algún costo político a Piñera? Depende. Yo creo que depende de los acuerdos que hayan hecho. En todo caso, aquí hay dos niveles en el análisis. Uno es el acuerdo que el ganador o de la primera vuelta, digamos, hace con quien abiertamente apoyaba a Pinochet, quien era, digamos, un pura sangre pinochetista. Ese es uno de los acuerdos. Pueden ser cuotas en los ministerios, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo. El Legislativo ya está determinado. Pero el otro nivel es qué tanto los seguidores siguen esa consigna. Y yo pienso nuevamente que los grupos conservadores, este es un hecho evidente, son más coherentes en seguir las consignas que tienen. Por ejemplo, pienso que si el Frente Amplio, que nos sorprendió con la candidata que era la tercera fuerza, si hubiese la señora Beatriz, ¿no? Beatriz Sánchez, sí. Beatriz Sánchez, hubiesen ellos, digamos, disciplinadamente votado por el candidato Guillén, otra sería posiblemente el resultado. Pero vemos, estábamos hablando aquí con el profesor Fernando, en diferentes regiones, incluso la región del candidato, Antofagasta, incluso ahí no tuvo las simpatías. De manera pues que son estas divisiones entre la izquierda y, repito, es el costo de que ahora las materias primas no están altas, no hay mucho flujo de caja y, repito, el peso de la deuda externa chilena en la economía. Sí, la cuestión económica ha sido clave. Quería plantearles otro tema que tiene que ver con los logros logrados en este segundo mandato de Michelle Bachelet, muchos a nivel social, hablamos de reformas a nivel educativo, unión civil entre personas del mismo sexo, entre otros. ¿Corren riesgos estos logros con Sebastián Piñera? Bueno, dependerá de las negociaciones que salgan en el Congreso. Quizás uno de los pecados de la campaña de Guillet fue una campaña muy basada en las ideologías y los valores, que el matrimonio homosexual, que la ley desde el aborto, que el progresismo. Y el chileno, si no está identificado con estos grupos o esto no le afecta, está más preocupado de la hipoteca, de la cuota del auto, de cómo va a pagar los estudios. Y Piñera habló mucho más sencillo. Incluso yo vi el debate del lunes y sin duda Piñera se manejó mucho mejor. Lo de Guillet era eslogan, que un país para todos, que un país inclusivo. Y Piñera dijo, no, en su gobierno de Bachelet yo recibí el gobierno con recesión y empezó con cifras, y yo creo que el empujoncito final lo recibió en el debate. El discurso de Piñera fue mucho más directo que el de Guillet. Ahora, el gobierno de Bachelet va a dejar como herencia una agenda progresista, pero una agenda progresista que pienso no fue respaldada por todos los chilenos. Yo me atrevería a decir que gran parte del electorado chileno en algunos temas es bastante conservador, sobre todo en estos, y pienso que a la larga Bachelet, yo siempre pensaba una cosa, yo siempre pensé que el segundo gobierno de Bachelet fue un gobierno forzado porque la izquierda no tenía otra candidata. El primer gobierno de Bachelet fue muy exitoso, fue muy moderado, abandonó el poder, recuerden, con un 80%, y ella estaba feliz en las Naciones Unidas, y como la izquierda no tenía candidata, yo siempre dije que ella asumió, pero porque me toca, con un compromiso partidario. Claro. Pero indudablemente, como dicen siempre, que las segundas partes no fueron buenas, el gobierno de Michelle Bachelet, en términos macroeconómicos, específicamente,
específicamente no fue bueno. La gratuidad de la educación, como dijo el candidato Sebastián Piñera, las cosas cuando cuestan se valoran más. Con eso dijo todo. Giovanni, ¿coincide con este balance respecto del gobierno de Michelle Bachelet? Sí, nuevamente, ella tiene una agenda, digamos, institucionalista, una agenda de promover estos bienes sociales y hace el contraste con Piñera. Pero nuevamente, uno hace ese tipo de agenda y se viabiliza en la medida que tengo resultados, que tengo recursos. Si no tengo recursos es muy difícil, un primer punto. Mira, el segundo punto es que en la campaña, es cierto, Guillé ofrece más una situación de carácter ideológico, más abstracto. La gente está pasando por un momento difícil, quiere saber con qué, como dicen los colombianos, con qué vaina se come eso. Claro. ¿Cómo se come eso? Yo le digo 4 puntos que quiere uno esperar, creo yo, que en general de un candidato. Empleo, oportunidades. Crecimiento económico está bien, pero que vaya más allá de las cifras macroeconómicas y pegue en el empleo y las oportunidades. Empleo 1. 2. Apoyo en la salud y en la educación. Tenemos niños, queremos invertir en ellos, etc. Y número 4, seguridad. Seguridad, es decir, que haya no solamente una cuestión de que la legislación funcione, sino también seguridad, digamos, en términos de la violencia común, etcétera, ¿verdad? Todos sabemos que al final la delincuencia común no deja de ser el desempleo armado. Digamos, si hay empleo, entonces eso tenderá a bajar. No es matemático. Más directamente a las preocupaciones inmediatas de la gente. Más pragmático. Además, Piñera tiene la ventaja de que venía con la experiencia de haber sido un jefe de Estado y haber pasado por una campaña. Eso también hay que ponerlo en el tablero, ¿verdad? Y Alejandro Guiller tampoco ha sido un personaje constante de la política chilena. Él era un presentador de noticias muy respetado, pero no era un personaje habitual bueno, pero ya es senador claro, pero un senador no muy protagónico. La candidata, dicen muchos del Partido Socialista, la candidata que tenía más posibilidad de hacerle frente a Piñera era Isabel Allende, claro, por lo simbólico y por su capacidad. Tiene mucho peso simbólico. Claro, por diferencias con la democracia cristiana, al final no se logró el acuerdo, la democracia cristiana terminó sola con Carolina Goich, pero realmente la figura que podría haber tenido mucho peso político, por lo que significa a nivel mundial, haber hecho fuerza, es Isabel Allende. Y lo dije hoy, en 4 años más hablamos. Isabel Allende.